Saludos para todos los estudiantes con quienes tengo el gusto de compartir hoy y a partir de este momento varias lecciones correspondientes a este tercer semestre. Queremos comenzar ubicándonos un poco en lo que ya ustedes conocen sobre el trabajo algebraico, es decir, sobre el cálculo con operaciones algebraicas. Y muy especialmente dirigirnos allá, a las operaciones, dentro de ellas la multiplicación de polinomios. Dentro de la multiplicación de polinomios, el caso particular de la multiplicación de binomios, donde se hacen notar características especiales. ¿Recuerdan? Esas multiplicaciones donde esos productos que se indican se hacen notar por características especiales son los denominados productos notables. Los productos notables son, o los que ustedes estudiaron en aquel momento, son el cuadrado de una suma o el cuadrado de una diferencia, en el caso en que se hable de dos términos, es decir, el cuadrado de la suma de dos términos o el cuadrado de la diferencia de dos términos. Además, tratamos el caso particular donde estamos frente a un producto de la suma por la diferencia de dos términos y también el producto de dos binomios donde aparece un término común. Quizás no recuerden muy bien las reglas fijas, es decir, el desarrollo que corresponde a cada uno de esos productos notables. Para ello, los invito a observar la siguiente imagen. Veamos. Recuerda que ahí estamos frente al cuadrado de una suma de dos términos y al mismo tiempo hemos querido recordar la diferencia de dos términos. Para el caso de la suma, ¿cómo proceder? Cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Observen, A es nuestro primer término y B el segundo término. Y en el caso del cuadrado de la diferencia de dos términos, pues cuadrado del primer término menos duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. ¿Qué otro producto notable ya ustedes conocen? El producto de la suma por la diferencia de dos términos. ¿Cómo procedemos? Sí, es igual a la diferencia de los cuadrados de cada uno de estos términos. A al cuadrado menos B al cuadrado. Y en el caso del producto de dos binomios que tienen un término común, pues el cuadrado del término común, en este caso es x, cuadrado de x, más la suma algebraica de los términos no comunes, en este caso a y b, que se indica a más b, la suma de ellos, por el término común, más el producto de los términos no comunes, en este caso a por b. Pero en aquel momento dijimos muy claro que no son los únicos productos notables que existen. Y llegó el momento de estudiar otro producto notable que es también muy importante. Entonces, hoy nos proponemos aprender ese otro producto notable que es preciso que ustedes conozcan y ejercitar de frente todos ellos vinculados a operaciones que por supuesto ya ustedes conocen con términos y polinomios. Entonces, vayamos a la lección de hoy. Lección 4.
cálculo con expresiones algebraicas. De modo que en un primer momento pretendemos hoy introducir un nuevo producto notable y en un segundo momento pues dedicarnos a ejercitarlos todos. Vamos entonces a pensar en una situación que vamos a ofrecerle a continuación la imagen y en la cual vamos a reflexionar juntos y ustedes van a ir anotando paso a paso lo que ahí vamos a ir explicando. Veamos. Estamos frente a un rectángulo cuyas dimensiones están dadas por las expresiones a más b al cuadrado en el caso del largo y a más b en el caso del ancho. Si queremos obtener una expresión que nos determina el área de ese rectángulo, ¿cómo proceder? Sí, el área del rectángulo, recuerden, es A por B, largo por ancho. Y como el largo está dado por la expresión A más B al cuadrado y el ancho A más B, pues el área se expresa en este caso por el producto de A más B al cuadrado como primer factor y A más B, en este caso, como ahí lo observan, de segundo factor. Pero aplicando las propiedades de las potencias, ¿cómo expresar este producto que se ha indicado? Que son potencias de base A más B y exponentes diferentes 2 y 1. Si mantenemos la base A más B y sumamos los exponentes, en este caso 2 más 1, 3. De manera que el área de ese rectángulo está expresada por A más B, entre paréntesis, fíjense que es un binomio, elevado al cubo, pues estamos justamente hablando del cubo de una suma de dos términos que constituye exactamente un producto notable. Y ahora vamos a ver cómo se obtiene su desarrollo. Para ello vamos a trabajar con este producto que aparece ahí, A más B al cuadrado por A más B, por cuanto A más B al cuadrado ya conocemos como producto notable cuál es su desarrollo. De manera que el área queda expresada de la siguiente forma. A más B al cuadrado al resolverlo es cuadrado del primero más duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y todo ese polinomio, en este caso particular es un trinomio, lo multiplicamos por A más B. Ahora efectuamos la multiplicación término a término. Observen, A al cuadrado por A y resulta A al cubo. A continuación, 2AB por A y obtenemos 2A al cuadrado B. Y seguidamente B al cuadrado por A y obtenemos AB cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo pero multiplicando por B cada uno de los términos del trinomio. A al cuadrado por B, A al cuadrado B, 2AB por B, 2AB cuadrado. Y por último, B cuadrado por B, B al cubo. Como pueden observar, nos queda una suma de varios términos donde existen términos que son semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Los vamos a ver señalados en pantalla. 2A cuadrado B
y un a cuadrado b. Así también ab cuadrado y 2ab cuadrado. Procedemos de manera inmediata a la reducción de esos términos que son semejantes. 2a cuadrado b más 1a cuadrado b, 3a cuadrado b. ab cuadrado más 2ab cuadrado, 3ab cuadrado. Y por supuesto, a al cubo que estaba al inicio más b al cubo que aparece por allí al final, se incorporan al resultado. De manera que el cubo de esa suma de a más b de esos dos términos es igual a el cubo de a. Fíjense que a es el primer término, más el triplo del cuadrado del primer término, que es a, por el segundo término, observen que es b, más el triplo nuevamente, pero en esta ocasión de a, que es el primer término, por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. Y se trata exactamente del desarrollo del cubo de una suma de dos términos. Vamos a repetirlo para que de manera inmediata lo observen en pantalla y lo puedan copiar en sus libretas. El cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primero más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. A continuación, luego de rectificar todos estos pasos que nos permitieron arribar al desarrollo de este producto notable, vamos a copiar de manera escrita su desarrollo. El cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primer término más el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Pero hemos hablado del cubo de la suma de dos términos. Y si se trata del cubo de la diferencia de dos términos, ¿cómo proceder? Veamos entonces para este caso qué obtenemos. A menos b elevado al cubo. Pues haciendo uso, como decíamos, de las propiedades de las potencias, podemos expresarlo como el producto de a menos b al cuadrado por a menos b.
y vamos a desarrollar a menos b al cuadrado, que se trata del cuadrado de una diferencia ya conocido por nosotros como producto notable. ¿Qué obtenemos? En el caso de a menos b al cuadrado, ese trinomio que ahí aparece, a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y mantenemos el factor a menos b. Ahora efectuamos la multiplicación de cada uno de los términos del trinomio por a primeramente y después por b. Veamos ese producto que ahí se indica. A al cuadrado por a al cubo, menos 2ab por a, menos 2a al cuadrado b. Cuidado ahí porque fíjense que es un producto de términos con signos diferentes, por tanto es negativo. B al cuadrado por a b cuadrado. Observen que aunque aparezca primero b y después a, en virtud del orden lexicográfico es preciso colocar primeramente a y a continuación b. Ahora efectuamos el producto, pero por menos b. A cuadrado por menos b, menos a cuadrado b, menos 2ab por menos b, ahora es un producto con signos iguales. El resultado es positivo. 2ab al cuadrado. Y por último, b al cuadrado por menos b, menos b al cubo. También aquí existen términos semejantes. Vamos a señalarlos y observen menos 2a cuadrado b con menos 1a cuadrado b, más ab cuadrado y más 2ab cuadrado. Se realiza la reducción de términos semejantes y obtenemos a al cubo menos 3a al cuadrado b. Observen, son términos que tienen iguales signos, se suman los módulos y mantenemos el mismo signo. De igual forma con ab al cuadrado y 2ab al cuadrado más 3ab al cuadrado, menos b al cubo que se incorpora en la respuesta. En este caso, observen que hemos obtenido como resultado el cubo de a, es decir, el cubo del primer término, menos el triplo del cuadrado del primer término por el segundo, más el triplo del primer término por el cuadrado del segundo término, que es b, menos el cubo del segundo término. Observen que el caso que acabamos de deducir, es decir, el cubo de la diferencia de dos términos, solamente difiere de lo anteriormente visto, el cubo de la suma de dos términos, en el signo, es decir, en el caso del segundo y cuarto términos, que es negativo. No así en el caso del cubo de una suma, donde todos son positivos. Vamos a copiar a continuación el desarrollo de este producto notable de manera escrita para que les quede muy bien claro en sus libretas. El cubo de la diferencia de dos términos es igual al cubo del primer término menos el triplo del cuadrado del primero por el segundo, más el triplo del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo término.
Resulta muy importante ahora fijar este producto notable mediante algunos ejemplos. Entonces vamos a ir observando en la imagen la explicación y ustedes, por supuesto, van a ir intentando quizás proceder solos si es posible. Adelante entonces con la observación de los ejemplos. Efectúa y-2 elevado al cubo. Estamos frente al cubo de la diferencia de dos términos. ¿Cómo procedemos? Recordamos la regla para ello y comenzamos entonces el trabajo. ¿Cuál es nuestro primer término? Y. Segundo, 2. Por tanto, cada vez que decimos primero, y, segundo, 2. Entonces, cubo del primer término, y elevado al cubo. Como se trata de una diferencia, entonces este segundo término es negativo, menos triplo del cuadrado del primero, que es y, por el segundo, que es 2, más triplo del primero, 3 por y, por el cuadrado del segundo, en este caso 2, menos nuevamente, para el último término, el cubo de 2. Y ahora basta con resolver potencias y productos parciales indicados. Y al cubo menos 6y cuadrado más, cuidado allí, primeramente 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, por y, 12y, menos el cubo de 2, que es 8. Y así queda ese resultado que, observen, de manera sencilla se obtiene porque mucho más difícil hubiese sido efectuar y-2 por y-2 y después volver a multiplicar por y-2. Vamos a la parte B. 4x más 5 elevado al cubo. Estamos frente al cubo de una suma de dos términos. Nuestro primer término, 4x. Nuestro segundo término, 5. Entonces, cubo del primer término, 4x elevado al cubo, más triplo de ¿quién? De 4x elevado al cuadrado, es decir, del cuadrado de ese primer término, por 5, que es el segundo término, más triplo del primero, 4x, por el cuadrado del segundo ahora, es decir, por 5 al cuadrado. Por último, más el cubo del segundo término, que es 5. Todos los términos positivos, pues se trata del cubo de una suma de dos términos. También resolvemos potencias y productos indicados parcialmente en esa suma de términos. 4x elevado al cubo significa 4x por 4x por 4x, 64x a la 3. Allí, cuadrado de 4x, primeramente, que es 16x al cuadrado. Para multiplicar 3 por 16 por 5, en virtud de la propiedad asociativa, pueden indistintamente 3 por 16 y después por 5, o 16 por 5 y después por 3. Obtenemos 240x cuadrado. Más triplo de 4x, 3 por 4x, 12x, por esa potencia, que es lo primero que teníamos que haber resuelto, 25, obtenemos 300x, más 125. Alerto, primeramente calcular las potencias en cada uno de los términos, después los productos que se indican. Y para la parte C, también tenemos el cubo de una diferencia ahora de dos términos. Y primer término, x cuadrado. Segundo término, 3y. Cuando vamos a desarrollar, observen, el cubo de x cuadrado nos pone frente a una potencia de potencia, menos
triplo del cuadrado del primero, que es x cuadrado, por 3y. Más ahora, porque recuerden, cuando es negativo, ahí cuando es una diferencia de dos términos, ¿cómo operan los signos? Ya hicimos referencia a eso. Triplo del primero por el cuadrado del segundo, menos, disculpen, nuevamente en el cubo del último término. Insisto, cuando allí veamos diferencia de dos términos en la base, el segundo y último términos son negativos. Desarrollamos las potencias. Acá, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. X a la 2 por 3, X a la 6. En el segundo producto que se indica ahí, en el segundo término aparece un producto indicado donde hay potencia de una potencia, X a la 4, y después 3 por X a la 4 por 3Y. Obtenemos 9X a la 4Y. En el caso del tercer término, hay un producto indicado donde primeramente la potencia 3y al cuadrado nos permite obtener 9y cuadrado por 3x cuadrado, resulta 27x cuadrado y cuadrado. Menos el cubo de 3y, que significa 3y por 3y por 3y, 27y a la 3. Ahora, después de haber un poco que completado todo el estudio de productos notables hasta este nivel, creo que es importante hacer ejercicios donde todos los productos notables podamos verlos de frente. Entonces, les proponemos el ejercicio número 1 para el trabajo que ustedes deben hacer de manera independiente. Completa la siguiente tabla. Ahí aparece A, B, A al cubo, B al cuadrado, A por B. ¿Quién es A? El binomio P más 1/3. B, ¿quién es? El binomio P menos 1/3. ¿Qué queremos? Que completen la tabla y van a comenzar por el producto notable que lógicamente más fácil a ustedes les resulte, aunque de cualquier manera deben hacerlos los tres para poder cumplir la orden de trabajo.
Ahora vamos a observar las expresiones correspondientes a A al cubo, B cuadrado y A por B. No las hemos situado dentro de la tabla porque se trata de expresiones que no caben ahí exactamente y deben ser muy legible la observación. A al cubo obtenemos P al cubo más P al cuadrado más 1/3 P más 1 sobre 27. En el caso de B al cuadrado obtenemos P al cuadrado más 2/3 P más 1/9. Y en el caso de A por B, que seguramente ustedes comenzaron por él, porque sabemos que es un producto notable que les resulta mucho más sencillo que los anteriores y muy especialmente que este último que trabajamos hoy, que es la diferencia de los cuadrados de los términos y simplemente P al cuadrado menos 1 sobre 9. A continuación en pizarra ustedes van a observar en el caso de A al cubo que tuvieron necesariamente que hacer un paso intermedio porque no todos, aunque a eso debe ser la aspiración, no todos pueden mentalmente hacer el desarrollo del mismo y entonces cómo proceder en esos pasos. Vean ustedes, planteamos P más 1/3 elevado al cubo. El cubo del primer término que es P más el triplo del cuadrado de P, que es el primer término, por el segundo, más el triplo de ese primero, P por el cuadrado del segundo, que es 1/3 más 1/3 al cubo. Este paso, repito, que puede hacerse mentalmente, como sabemos que no todos tuvieron quizás la oportunidad de proceder directamente, hemos querido significarlo aquí y que lo vean muy bien para rectificar cualquier error que haya ocasionado no haber llegado a la respuesta que mostramos anteriormente. Y ya aquí se procede P al cubo, el triplo, observen la simplificación ahí de 3 y 3 permite que se obtenga un P cuadrado, más de igual forma el cuadrado de 1/3 que es 1/9 y 3 por 1/9 es 1/3, por eso el coeficiente de ese término queda 1/3 y la parte literal P, más el cubo de 1/3. También aprovechamos y ahí significamos el cuadrado de P menos 1/3, aunque este resulta un poco más sencillo y pienso que más fácil proceder directamente. Cuadrado de P menos duplo del primero, que es P por 1/3, observen aquí, 2 por 1/3 es 2/3, 2/3 P, y negativo porque es el cuadrado de la diferencia de dos términos. Y bueno, el cuadrado de 1/3, muy sencillo, 1/9. Este último, que si pensamos que todos hayan podido proceder de manera directa a colocar el resultado. Ahora, quisiéramos trabajar con ustedes en un ejercicio donde se trabaje con una estructura diferente. Digamos, probar la validez de una igualdad a partir de tener que trabajar el cálculo con expresiones algebraicas y donde tengan un papel muy importante los productos notables. Veamos el próximo ejercicio. Prueba que la siguiente igualdad es válida. 4x menos 1 elevado al cuadrado más 4x más 1 por 4x menos 1 menos 32x al cuadrado igual menos 8x.
vamos a comenzar reflexionando sobre ese miembro izquierdo que tenemos que transformar para comprobar que es igual a menos 8x. Ante todo, tenemos la presencia de dos productos notables. El cuadrado de un binomio, en el caso de 4x menos 1 elevado al cuadrado, y por acá 4x más 1 por 4x menos 1, que es el producto de la suma por la diferencia de dos términos. Entonces, desarrollamos esos productos notables. Acá, cuadrado del primer término menos duplo del primero, que es 4x por el segundo, más cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el cuadrado de 4x? 16x cuadrado. Por eso ahí aparece directamente ese resultado. Menos el duplo de 4x por 1, que es 8x, más el cuadrado de 1, que es 1. Y la suma por la diferencia de 4x y 1 nos permite obtener 16x cuadrado menos 1. A continuación escribimos menos 32x cuadrado y mantenemos ese miembro derecho al cual debemos llegar nosotros operando en el miembro izquierdo de la igualdad. Se reducen los términos semejantes. Observen, 16x cuadrado más 16x cuadrado resulta 32x cuadrado menos 32x cuadrado, 0. Es decir, los términos que contienen la variable x cuadrado se han anulado. Pero más 1 y menos 1 son opuestos. También ahí aparece que se anulan estos términos y resulta en el miembro izquierdo menos 8x. Por tanto, se comparan los miembros y se acaba de probar que la igualdad es válida. El ejercicio 3 vamos a dejarlo propuesto para el estudio independiente y en él aparece un producto notable al cual hoy no hemos hecho uso en los ejercicios. Es decir, en el caso de A tenemos indicado que es igual n-5 por n más 6 y B es igual a n menos 2. Se pide calcular A más B al cubo más 38. Es evidente que deben sustituir primero A y B, por supuesto, para operar y que ahí deben tener muy presente cómo proceder con el producto notable que se caracteriza por el producto de dos binomios que tienen un término común. Así concluimos por hoy el estudio de los productos notables, que en primer lugar racionalizan trabajo en el cálculo algebraico, pero además va a ser muy utilizado este contenido en el desarrollo y en el trabajo futuro en cuanto a otros procedimientos algebraicos que ustedes van a estudiar. No tenemos tiempo para más y solo nos queda despedirnos hasta un próximo encuentro.